Entonces, la cultura Ok. empresarial es un conjunto de valores, ¿cierto? De creencias, de actitudes, de normas o comportamientos que se comparten los miembros de una organización. Entonces, es como la personalidad de nuestra empresa, la forma en que nosotros hacemos las cosas y cómo interactuamos nosotros los empleados con los clientes y con el entorno. Entonces, en esa frase que tenemos en pantalla de que nuestro modo de actuar nos diferencia en Navitrans, entonces implica que la empresa, nosotros en la empresa buscamos destacarnos siempre y ser reconocidos en el mercado, no solo por nuestras soluciones integrales o los servicios que podemos ofrecerle a nuestros clientes, sino que también es una forma en que nuestro equipo o nuestros procesos reflejan los valores y los principios de la compañía. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir esta frase es que la cultura organizacional y la manera en la que el equipo de Navitrans se comporta y toman decisiones contribuye a un factor de alguna u otra manera diferenciador en la experiencia que se ofrecen a nuestros clientes, los empleados y los demás grupos de interés. Entonces, en una cultura empresarial nosotros debemos destacar dos elementos importantes. Lo primero es la misión y la visión, que en eso entra nuestro propósito de la empresa, que es hacia dónde nos vamos a dirigir. Y la otra parte es la de los valores, que son los principios fundamentales que guían las acciones de la empresa y sus empleados. Entonces acá nuevamente les voy a repetir porque sé que algunos de ustedes los he visto en la inducción de procesos, nuestro propósito superior. Entonces, en esa parte, espérenme, me voy a correr un poquito para acá, que somos el aliado en la productividad de nuestros clientes y el progreso del país, se refiere a que vamos más allá de los objetivos comerciales tradicionales, que Navitras no solo busca generar ganancias, sino que tiene como objetivo más elevado y más trascendente, que en este caso, lo primero es colaboración con los clientes. Navitrans se ve a sí misma como un socio que ayuda a los clientes a ser mucho más productivos. Lo segundo es la contribución del país, por eso hablamos de ese progreso, porque más allá de los clientes individuales, Navi aspira a tener un impacto positivo en el desarrollo del país en general. Y en la parte donde dice somos el aliado de la productividad de nuestros clientes, es que la empresa está a servicio del cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro objetivo principal sí es ayudar al cliente a alcanzar sus metas, pero va mucho más allá de simplemente vender. Buscamos generar valor a largo plazo para nuestros clientes. Perdón, ay, listo. ¿Tienen alguna dudita ahí, chicos? No, No. ninguna. Listo, gracias. Entonces pasamos con esa pasión a servir. Entonces, nosotros nos dedicamos a servirle a los demás. Nos preocupan esas necesidades y los sentimientos de nuestros clientes. Nosotros los escuchamos atentamente y los tratamos con respeto, porque además cumplimos siempre con nuestra promesa. Y es que cuando nosotros cumplimos con nuestra promesa, generamos confianza y damos cambios positivos a nuestros clientes. Por eso es que ahí está resaltado, somos impecables con nuestras promesas, ya que comprendemos que con ellas transformamos la realidad. Todo es cuestión de actitud. La actitud se refiere a cómo cada miembro del equipo enfrenta sus desafíos. Acá se relacionan con los compañeros, con los clientes. Recuerden que los clientes es toda aquella persona que necesita algo de mí. Acá no hablamos solamente de los clientes externos, hablamos de clientes internos y de externos. Entonces, tener una actitud positiva y proactiva puede ser determinante en la forma en que nosotros contribuimos a la cultura organizacional y también puede afectar a ese clima laboral y a cómo nosotros logramos los objetivos de la empresa. Entonces, en empresas como Navitrans, donde nosotros enfatizamos tanto en los valores específicos de tener una actitud alineada con esos valores que es la empatía, el compromiso, la excelencia y la disposición a resolver problemas, no solo ayudan a los empleados para que se sientan más motivados, sino que también impacta positivamente en la percepción de los clientes y en los resultados del negocio. Y acá les tengo una pregunta. ¿Ustedes para qué creen que nos pagan? Recibo respuestas. ¿A ustedes para qué les pagan?
Chicos, si quieren levantan la mano o o encienden. los micrófonos. Bien pueda, John. Sí, Pues en mi opinión creo que nos pagan primero para servir y para prestar un conocimiento a disposición de la empresa. así es. Esa es la razón fundamental. Muchísimas gracias, John. Bueno, esa es la razón fundamental por la que recibimos un pago, y es que al trabajar nosotros en una empresa, es que estamos intercambiando también nuestros tiempos, nuestras habilidades y nuestro conocimiento por un valor económico. Ese valor económico representa esa compensación por el trabajo realizado y nos permite también acceder a bienes y a servicios que necesitamos para vivir, ¿cierto? Los más esenciales. Entonces, el pago solamente es una parte de lo que buscamos muchas personas en un trabajo. Hay otros factores como el desarrollo personal, profesional, la satisfacción, perdón, las relaciones sociales, también son importantes a la hora de elegir un empleo. El nosotros poder ampliar como esa red de contactos o esa, sí, más que todo esa red de contactos para tener esas relaciones por fuera y dentro de la organización. ¿Desde dónde nosotros conversamos? Entonces, nosotros podemos conversar de diferentes tipos. Lo primero, podemos conversar desde el lenguaje. Desde el lenguaje hay un aspecto importante que es la escucha activa. Nosotros prestamos una atención completa. Cuando alguien habla, nosotros nos debemos concentrar en lo que la otra persona dice sin interrumpir ni pensar en otra cosa. Listo. Debemos ser muy empáticos, ponernos en el lugar del otro, intentar comprender cómo se siente la otra persona en esa situación. Debemos validar esas emociones, porque reconocer y validar los sentimientos de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Podemos hablar también desde el cuerpo. Una postura abierta, relajada, transmite confianza y disposición al diálogo. Por el contrario, si una persona está súper cerrada, con los brazos cruzados, puede mostrar un poco de desinterés. También las expresiones faciales, perdón, son demasiado importantes porque nuestras caras se puede decir que pintan nuestros sentimientos, porque una sonrisa puede transmitir alegría, mientras que un ceño fruncido puede indicar enfado o confusión. Mantener mucho contacto visual, perdón. Mantener ese contacto visual muestra interés, atención en lo que la otra persona está diciendo. También el tono de la voz, manejar un volumen adecuado facilita esa comunicación y puede evitar malos entendidos. También nos podemos comunicar desde la emoción, porque las expresiones faciales que son la tristeza, la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco, son emociones universales que se expresan a través de nuestras expresiones faciales y son reconocibles en cualquier cultura. También vuelvo a repetir lo de la tono de voz, lo de las palabras, ser muy cuidadoso con las palabras que elegimos y cómo las decimos. Eso puede intensificar o puede suavizar el impacto emocional en un mensaje. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación? Primero, prestándole atención a los sentimientos y aprender a nombrarlos. Segundo, expresar sus emociones de manera asertiva. Escuchar activamente, practicar la empatía. Esto es demasiado importante, chicos. Acá hay que ponernos en el lugar de los demás, tratar de comprender desde su perspectiva, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Listo. Entonces, de nuestra manera de conversar dependen nuestros resultados. Entonces, nuestra manera de hablar y de interactuar con los demás impacta primero en la calidad del trabajo. Si las instrucciones son claras, los procesos van a fluir mejor y hay una disminución de errores. Si la comunicación es un poco confusa, los malentendidos pueden generar retrasos o reprocesos. También nos puede ayudar en las relaciones laborales. Un tono amable o constructivo fomenta esa colaboración y el buen clima laboral. En cambio, un tono agresivo o negativo puede generar conflictos o desmotivación en el equipo.
La satisfacción del cliente también es importante. La manera en que nosotros nos comunicamos con nuestros clientes influye en esa percepción de la empresa. Entonces, un buen servicio al cliente va a depender mucho de una comunicación clara, de una conversación clara y empática y orientada a soluciones. Recuerden que nosotros esas necesidades de los clientes las convertimos en soluciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, listo. No, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces miren que acá cliente es toda aquella persona que espera algo de mí. Entonces, ¿qué esperan mis clientes de mí? Recuerden, nosotros buscamos en Navitrans establecer relaciones duraderas con los clientes basadas en la confianza y en la lealtad. Entonces, por ejemplo, en una empresa como Navi, un cliente puede ser un miembro del área comercial que espera alguna información oportuna para cerrar una venta o un equipo de mantenimiento que requiere una rápida respuesta para resolver un problema operativo. Entonces, de eso se tratan los clientes. Este enfoque implica asumir una actitud de servicio hacia todos, priorizando esa colaboración, ese compromiso y la calidad en el trabajo, ya que esto nos va a contribuir al éxito general de la organización. Las redes conversacionales. Entonces, eso también es un poco importante que lo podamos entender. ¿Qué es una red conversacional? Una red conversacional es un tejido social que conecta a las personas y a las organizaciones y comprenden cómo funcionan y cómo participan en ellas. Entonces, cómo nosotros podemos aprovechar al máximo esas oportunidades que ofrecen para aprender, para crecer, para construir relaciones significativas. Entonces, una red conversacional en la cultura organizacional es un sistema de comunicación informal y continuo dentro de la empresa. Acá los empleados comparten sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias e información en todas las direcciones, más allá de los canales jerárquicos formales que hay en una empresa. Entonces, estas redes están formadas para esas interacciones cotidianas que ocurren entre empleados de distintos niveles o de distintas áreas, que permiten construir esas relaciones, generar confianza y fomentar un flujo de información mucho más ágil y más espontáneo. Pasamos a las peticiones. Entonces, vamos a responder cada una de estas 4 preguntas. Primero, ¿qué es una petición? Entonces, una petición es una solicitud formal o informal que se hace a alguien para que realice una acción o para que me conceda algo. Entonces, es una forma de expresar deseo, necesidad o reclamo. ¿Para qué pedimos o para qué hacemos una petición? Lo primero es para solicitar un favor. Cuando nosotros necesitamos ayuda de alguien para realizar, no sé, una tarea o resolver un problema, para eso nosotros pedimos, para expresar una necesidad. Nosotros nos comunicamos. Nosotros cuando necesitamos algo lo vamos a requerir, algo que nos falta, como un objeto, como un servicio o como una información. ¿Para qué me sirve pedir? Primero, lo más básico para obtener lo que necesitamos. Acá hablamos de que si es un objeto, un favor, una información o un cambio. Entonces, al pedir, expresamos nuestras necesidades y aumentamos las posibilidades de conseguirlas. ¿Para qué también nos sirve pedir? Para establecer conexiones. Nosotros al hacer una petición iniciamos una conversación y creamos vínculos con otras personas. Y por último, ¿qué nos impide hacer peticiones? Podemos decir que el miedo al rechazo. Nosotros al temer que nuestra petición sea negada puede paralizarnos y puede evitar que nos expresemos. También por falta de seguridad. Entonces, dudar de nuestro valor o de nuestra capacidad para conseguir lo que pedimos. También podemos hablar un poquito de la falta de confianza, no creer en que merezcamos lo que solicitamos o que tengamos derecho a pedirlo. Y por último, podemos decir que el perfeccionismo. Entonces, querer que todo esté planificado y controlado antes de hacer una petición. Preferiblemente nosotros los que somos un poquito estructurados,
evitamos hacer ese tipo de peticiones por ese perfeccionismo, porque no nos va a salir las cosas como nosotros deseamos. Una empresa exitosa es una red de peticiones y de ofertas satisfechas. Entonces, cuando respondemos afirmativamente a una petición, estamos dando nuestro consentimiento o nuestro acuerdo para cumplir lo solicitado. Entonces, esta respuesta puede generar un impacto en la persona que la realiza, ya que le brinda de cierta manera esperanza, confianza, certeza de que su solicitud va a ser escuchada y va a ser atendida. Entonces ya pasamos a otra partecita que es las promesas. Entonces, debemos tener en cuenta que una promesa crea un compromiso. Entonces, una promesa no solo es una declaración, acá implica una obligación moral o profesional. Genera acción. ¿Esto qué quiere decir? Que una promesa impulsa a las personas a actuar de manera alineada con lo dicho. Ejemplo, si un equipo promete mejorar la atención de un cliente, debe implementar cambios concretos para poder lograrlo. Es una afirmación a futuro, no se trata del presente, sino algo que se espera cumplir más adelante. Si un empleado promete entregar un informe el viernes, es una afirmación sobre algo que va a ocurrir el viernes. Y si no lo va a poder lograr el viernes, él debe levantar la mano, ¿cierto? Y no esperar a que los otros lo hagan. Expresa la intención y el compromiso de hacer que el futuro sea coherente con dichas palabras. No basta solo decirlo, debe existir una alineación entre lo prometido y en lo que realmente sucede. Y por último, es una responsabilidad de quien promete, porque no se puede culpar a otros. Acá no se trata de victimizarnos. Si una promesa no se cumple, quien debe asegurarse es esa persona para que se lleve a cabo. Impecabilidad en las promesas. Entonces, es cumplir nuestras promesas y si no es posible, hacernos predecibles y renegociar al plazo. Entonces, acá tenemos 4 aspectos importantes. El primero es ser confiables. Cumplir nuestras promesas es fundamental para construir relaciones sólidas. Ser transparentes. Lo que les había dicho, si algo sale mal, debemos levantar la mano y debemos comunicarlo de manera clara y honesta. Ser flexibles, estamos dispuestos a adaptarnos a nuevas circunstancias y, por supuesto, a buscar soluciones conjuntas. Y el último aspecto importante es ser proactivos. ¿Esto de qué se trata? De anticiparnos a posibles problemas y a tomar medidas para evitar esos problemas. Cuando nosotros rompemos una promesa, ¿qué generamos? Primero, la pérdida de confianza. La confianza es la base de cualquier relación laboral o personal. Cuando alguien promete algo y no lo cumple, los demás pueden empezar a dudar de mi credibilidad. Va a generar reprocesos. Cuando una persona incumple, muchas veces es necesario volver a hacer el trabajo o tomar medidas adicionales para corregir un problema. Queda un pequeño resentimiento. Entonces, las personas que confiaron en esa promesa pueden quedar un poquito engañadas o traicionadas, lo que genera cierto malestar y desmotivación. Y por supuesto, vamos a tener un deterioro de relaciones, porque el incumplimiento constante de esas promesas puede afectar el ambiente laboral y puede debilitar la comunicación y el trabajo en equipo. ¿Qué hacemos en Navitrans con las promesas? Primero vamos a verificar que sí lo puedo cumplir. Lo segundo es que me hago predecible. ¿Qué significa ser predecible? Significa que tus acciones, decisiones o comportamientos pueden ser anticipados por otros. Es como seguir, no sé, algún patrón o una ruta que otros pueden reconocer. Y por último hablamos de renegociar. Renegociar significa volver a negociar, pero con diferentes términos de acuerdo o de contrato. Es como reescribir las reglas del juego. Y tenemos esta ruta, que es nuestra experiencia de marca. Entonces, esa imagen que tenemos acá representa el ciclo de la experiencia de la marca en Navitrans.
y cómo la empresa busca generar clientes satisfechos a través de los diferentes valores claves. Primero, tenemos cercanía. ¿Qué es cercanía? Representa la importancia de estar cerca de los clientes, entendiendo sus necesidades y estableciendo relaciones de confianza. Hablamos de soluciones a la medida. Entonces, estas soluciones a la medida muestra el compromiso de Navitrans en construir soluciones adaptadas a cada cliente, probablemente con servicios o productos personalizados. Hablamos del cumplimiento de promesas. Destacamos que la empresa se enfoca en cumplir lo que promete, ¿cierto? Un factor clave para la confianza y la reputación de la marca. Hablamos de las alianzas con los clientes. Reafirmamos que en Navi no solo vendemos productos o ofrecemos servicios, sino que se convierte en un socio estratégico para el cliente. Tenemos clientes satisfechos a lo último, perdón. Y por último, clientes satisfechos. Entonces, ese es el resultado de todas las acciones. El cliente queda satisfecho asegurando fidelización y fortaleciendo la relación con la marca. Y nosotros, ustedes en algunos cafecitos con Manuela, también vamos a ver mucho esta frase de que estamos inspirados hacia lo extraordinario. ¿Qué es ser inspirados hacia lo extraordinario? Lo primero es que vamos a ser muy ambiciosos y proactivos, vamos a querer lograr nuestras metas y estamos dispuestos a trabajar duro para conseguirlos. Buscamos la excelencia, acá aspiramos a ser los mejores en lo que hacemos y ser constantemente buscando una mejora continua. Valoramos el trabajo en equipo. Acá nosotros creemos en la importancia de escuchar las opiniones de los demás y aprender de ellas. Y por último, de un aspecto importante es ser adaptables, como las águilas. Acá estamos dispuestos a cambiar y a mejorar a partir de la experiencia. Entonces acá tenemos algunas metáforas que son las quejas versus reclamos. Entonces en la parte izquierda tenemos la parte de los patos. Es una metáfora de actuar como patos. No sé si ustedes la han escuchado. En una cultura organizacional se refiere a comportarse de una manera en la que en vez de afrontar los problemas de manera proactiva, se adopta una postura constante de victimización, que al igual que los patos, que se mueven por el agua sin cambiar rumbo ni profundizar, cuando los empleados, no sé, buscan actuar como patos, que simplemente se quedan en una superficie de problemas, limitándose a expresar esa insatisfacción sin buscar soluciones. Entonces, nosotros adoptar este comportamiento suele tener un impacto muy negativo en una cultura organizacional, ya que va a desgastar primero el clima laboral. Segundo, va a frenar la colaboración y la creatividad. Tercero, va a evitar esa responsabilidad y el crecimiento personal y profesional. Y por último, va a promover la inacción. En cambio, nosotros siempre requerimos actuar como águilas, ser determinadas a hacer que las cosas pasen. Entonces, actuar como águilas o ser águilas en una empresa significa adoptar una actitud de visión y determinación. Y por supuesto, de proactividad para lograr resultados y superar desafíos. Las águilas, no sé si ustedes lo saben, pero las águilas son un símbolo de enfoque, de altura de miras, de fuerza, que aplicadas en un contexto organizacional impulsa a los empleados a ser líderes activos que hacen que las cosas sucedan, en lugar de esperar que ocurran, por sí solas. Entonces, las águilas vemos que ellas tienen una visión estratégica, que tienen un enfoque y precisión, que tienen proactividad, que son resilientes, que tienen liderazgo y que tienen orientación hacia el logro. En Navitrans hacemos que las cosas pasen, por eso somos 100% responsables y por eso trabajamos, porque somos 100% responsables, por eso trabajamos con compromiso. Entonces en Navitrans tomamos esas iniciativas y se llevan a cabo las acciones necesarias para que todos los proyectos y los objetivos se conviertan en realidad. Es decir, no se queden solo en ideas, ustedes pueden proponer si no se trabaja en lo que se concreta. Entonces, cuando una empresa asume la plena responsabilidad por los resultados de su trabajo, significa que cada miembro del equipo se debe comprometer
a cumplir con esas tareas y para contribuir al éxito en general. Entonces, todos los empleados en Navitrans trabajamos con un alto nivel de compromiso. Acá nos dedicamos, acá trabajamos con esfuerzo, con lealtad hacia la empresa y con nuestros objetivos. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí o podemos seguir? Ninguna. Listo, gracias. Entonces, ahora sí pasamos para la parte del compromiso. Entonces, el compromiso es una obligación o un acuerdo que se adquiere con uno mismo o con otros y que implica una serie de acciones, actitudes que muestran dedicación y lealtad hacia algo o a alguien. Entonces, un compromiso, teniendo en cuenta lo anterior, vemos que también están las obligaciones. En una cultura empresarial, la obligación es un compromiso o una responsabilidad que cada empleado debe cumplir para contribuir al funcionamiento y el éxito de la empresa. Estas obligaciones pueden ser formales, como las tareas o las metas que se han definido a inicio de año, o pueden ser menos explícitas, como el cumplimiento de valores organizacionales y normas de conducta que sostienen la cultura y el ambiente de trabajo. Entonces tenemos acá que es algo extraordinario, es salirse de lo ordinario. Entonces, algo extraordinario es aquello que se sale de lo común, que sorprende, que es excepcional, que causa admiración. Entonces, nosotros nos debemos salir de lo extraordinario, irnos más allá de lo esperado y de lo que de alguna manera consideramos normal. Acá, como una pequeña reflexión, tenemos qué podrías hacer en Navitrans desde el rol que desempeñas, que sea o que actuemos con algo extraordinario. Entonces, en un rol dentro de Navi, realizar algo extraordinario significa ir mucho más allá de las expectativas básicas para crear un impacto positivo en la empresa, en nuestros compañeros de trabajo, y va a ir más allá de las obligaciones básicas que demuestran un compromiso genuino con la misión, el propósito, la visión de la empresa. Entonces, tomar este tipo de actitud inspira a otros a hacer lo mismo, creando una cultura positiva donde todos los miembros se sienten responsables del éxito colectivo, no solo del cumplimiento de tareas individuales. Pasamos a una parte importante que es el feedback. Entonces, tenemos acá esta frase que somos ciegos en acción. Este mensaje busca resaltar que sin una buena retroalimentación o sin un buen feedback, las acciones se ejecutan a ciegas, lo que puede llevar a cometer errores y a tener una falta de mejora continua. Entonces, acá siempre vamos a sugerir la importancia de implementar procesos de feedback efectivos para evitar actuar sin un rumbo claro. Entonces, acá les tengo 4 pasos muy fáciles para realizar un feedback. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un feedback o una retroalimentación? Que también lo podemos escuchar acá. Estos son los elementos claves. Primero es que lo debemos hacer en privado. La retroalimentación debe darse en un espacio donde la persona se sienta cómoda y sin una presión social. Lo que a mí me pasa con lo que tú haces. Entonces, acá enfatiza el uso de la comunicación en primera persona. Acá vamos a evitar culpar y atacar. Se va a enfocar en el impacto que genera una acción en el otro. Vamos a demostrar con hechos y datos, no con juicios. La retroalimentación o el feedback se debe dar con información objetiva, sin interpretaciones, ojo, sin interpretaciones subjetivas ni críticas personales. Y por último, hablamos de la emocionalidad adecuada. Esto es clave para manejar el tono, el lenguaje y la actitud para que ese mensaje sea constructivo y no genere reacciones defensivas. Entonces, miren que acá nos debemos cuestionar si nos están dando un buen feedback. El que no da un feedback lo roba, le quita esa responsabilidad al otro de mejorar. Entonces, acá resalta mucho la importancia de dar una retroalimentación constructiva como un acto de responsabilidad y apoyo mutuo en cualquier entorno profesional, especialmente en una organización como Navitrans.
Este sentimiento, bueno, este pensamiento subraya que cuando nos ofrece una retroalimentación o un feedback, se está privando al otro de una oportunidad de crecer y de mejorar, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, ¿para qué sirve dar un feedback? Lo primero es que nos ayuda a mejorar ese desempeño, porque al identificar nosotros algunas fortalezas o áreas de mejora, el feedback ayuda a las personas a desarrollar sus habilidades y alcanzar sus objetivos. Vamos a fomentar mucho el aprendizaje. Un feedback constructivo permite aprender de los errores y a tomar decisiones más informadas. Vamos a alinearlos con los objetivos. Ayuda a asegurar que todos los miembros de un equipo estén trabajando hacia el mismo objetivo. Ayuda a establecer relaciones más fuertes y aumenta la motivación. Un feedback positivo puede aumentar la autoestima y la motivación de las personas. Ya pasamos a un feedback positivo, que un feedback positivo es una retroalimentación que destaca lo que la persona ha hecho bien, reconociendo sus logros y comportamientos positivos. Este tipo de feedback refuerza esas fortalezas y motiva a los demás a continuar con ese desempeño y a contribuir con el crecimiento profesional y personal. Entonces, es necesario o es esencial para mantener la moral alta. Nosotros acá, cuando damos un feedback positivo, aumentamos con esa motivación y ayudamos a fortalecer el compromiso de los empleados con sus responsabilidades. Acá no se trata, cuando a ustedes le mencionen feedback, que vamos a tener una comunicación, ya sea en nuestro desempeño o de nuestras competencias, un feedback no se trata solamente de resaltar lo negativo. También hay feedbacks positivos y eso nos ayuda y nos motiva a mejorar mucho con nuestro desempeño y crecimiento personal o profesional. Tenemos que somos coherentes en nuestro actuar. Comprendemos que somos 100% responsables por lo que hacemos, decimos y sentimos. Entonces, esto es una afirmación súper poderosa que implica un alto nivel de conciencia, de compromiso. ¿Y qué significa reconocer que nuestras acciones impactan directo en nosotros mismos y en los demás? Y que somos los únicos responsables de las consecuencias y de nuestras decisiones. Y ya por último tenemos el amor por lo que hacemos. Primero hablamos de los valores, que es la confianza, que construimos confianza cuando logramos que cada integrante del equipo participe. Hablamos de respeto cuando tratamos al otro como queremos ser tratados, de cuidado cuando valoramos el cuidado como generador de bienestar y sostenibilidad. Hablamos de solidaridad cuando somos solidarios y cuando tenemos la disposición para apoyar, aprender y crecer como equipo. Y por último, de integridad. Vivimos conscientemente los valores hacia lo correcto. Y ya, chicos, eso sería todo por la cultura, por la inducción de cultura. Como les había mencionado inicialmente, sé que muchos de nosotros no tenemos ese rol de liderazgo, ese rol bueno, un rol gerencial y que nosotros somos líderes de nuestros procesos, ¿cierto? Por ser líderes de nuestros procesos debemos hacer que las cosas pasen. Sé que algunos de ustedes ya llevan tiempito acá, pero de igual manera les quiero dar la bienvenida a los que no había tenido ese tipo de acercamiento. Creo que ya Valen les dejó el form para que por favor lo diligencien, no olviden llenarlo. Y de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Adicional a eso, les voy a dejar mi número de WhatsApp por si necesitan algo, alguna información de gestión humana, no duden en comunicarse conmigo. Y ya, chicos, que tengan buen fin de semana, que es puente. A ti, Juliana, muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.